Damos la bienvenida al señor Rodrigo Gómez de la Torre, miembro de la Cámara de Agricultura de Ecuador y representante de este sector en esta Comisión Nacional de Salarios. Señor Gómez de la Torre, acabamos de escuchar las declaraciones de Nelson Erazo, uno de los dirigentes con peso específico a nivel de los sindicatos del país. Él habla de un nuevo asalto, dice, con sus aliados y sus acólitos a esta comisión que tiene que discutir y definir la variación o, en todo caso, qué es lo que sucede con el salario básico unificado aquí en Ecuador. Ante todo, quisiéramos su punto de vista. ¿Es esto efectivamente así? ¿Es esta comisión de salarios una entidad que ha sido cooptada por el gobierno de Guillermo Lasso? Muy buenos días, Gustavo, y buenos días con todos quienes nos escuchan. Primeramente, un saludo fraterno a Nelson, a quien guardo gran aprecio y amistad. Creo que es importante reconocer que el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios aglutina centrales sindicales, tanto públicas y privadas, eso es real, en materia de los trabajadores. De igual manera, en materia de los empleadores, también podríamos decir que hay gremios que no están frontalmente representados, porque, por ejemplo, yo estoy como Cámara de Agricultura, otros están en turismo, otros están en exportaciones, pero las cámaras de comercio, por ejemplo, en este momento no están. Pero eso, dentro del ámbito empresarial, bajo ningún concepto implica que no estemos en permanente conversación entre todos los sectores empresariales, porque no es que hay 4 puestos de titulares y 4 puestos de suplentes. Entonces son 8 personas, pero en 8 personas no podemos representar no sé cuántos cientos o miles de entidades gremiales existan a nivel privado y del sector empleador. Por otro lado, la reunión, como bien mencionó, iba a ser el día de hoy. Ayer hemos recibido un correo en la tarde en el cual se posterga para una fecha venidera, la próxima semana, si no me equivoco, 23 de noviembre. Y claro, estamos trabajando en un tema en donde no solamente hay que pensar en el sector trabajador y el sector empleador, porque el sector trabajador en este momento hay un 30% de empleo pleno y un 70% de desempleo o empleo no adecuado. De igual manera está el sector empleador, que tiene que ver cómo pagar esos sueldos, porque los sueldos no se pagan porque caiga lluvia del cielo, se pagan porque hay producción y porque hay productividad y porque hay movimiento de la economía, y la economía todavía está recuperándose. Entonces yo creo que hay que pensar en los 3 sectores: trabajadores, empleadores y quienes están fuera del sector formal de la economía, que también son parte de la ciudadanía. Ahora, señor Gómez de la Torre, muy buenos días. Uno de los temas que se estaría debatiendo o se estaría analizando y fue motivo de pronunciamiento del sector de los trabajadores tiene que ver con el ofrecimiento del presidente de la República, Guillermo Lasso, de colocar el salario básico unificado en $500. ¿Cuáles son las lecturas? ¿Este tema se ha abordado al interior de estos encuentros para definir lo que será el salario del año 2022? A ver, obviamente que ese es uno de los temas que se viene abordando desde la campaña, inclusive, que lo hemos estado tratando. Pero como digo, lo mejor que podemos hacer es los sectores a quienes representamos. No es que yo represento solo agricultura. Cuando estamos en el consejo, todos somos parte del sector empresarial empleador, porque hay empresarios, hay personas naturales que contratan y es el sector empleador al quien representamos, y tenemos que conversar entre todos. Creo que ese es un tema que parecería que en el sector de los trabajadores, basándome en las declaraciones del mismo Nelson, no está sucediendo. Pero el presidente Lasso, fue muy enfático en campaña y ha sido reiterativo el mensaje. Se subirá a $500 en 4 años. Ese es un tema solamente... El señor Erazo dice que lo de los 4 años fue una etiqueta puesta ya cuando ganó, que durante la campaña simplemente dijo a $500. Es lo que dice el señor Erazo. Y yo creo que actualmente es muy fácil, porque no tiene que salir a las radios donde haya dado declaraciones a buscar en qué parte y en qué grabación está. Se googlea. Ahora, y por allí está. Vamos a tratar de encontrarlo, exacto, a ver si nos ayudan desde cabina. Le ponemos un googleada exacto y era
a $500 en 4 años. Y claro, ese era un incremento importantísimo si hacemos referencia a que en los últimos 10 años el salario ha subido en $108. No así el ingreso familiar, porque el ingreso familiar ha subido mucho más. Hay el tema del número de perceptores, hay el tema de que la canasta básica, por efecto de la inflación negativa, inclusive se ha mantenido. Entonces, las últimas alzas han permitido que haya una brecha entre salario familiar, porque si vamos a comparar, comparemos peras con peras, ¿no? El salario, el ingreso familiar con la canasta básica familiar, y hay una brecha positiva de $34 en este momento. Y hay un referente muy importante, más allá de lo que sucede internamente en el país, que es el entorno internacional, señor Gómez de la Torre. Vamos a poner en pantalla, por favor, si nos ayudan, un gráfico que muestra salarios actualizados de Latinoamérica, salarios mínimos vitales o básicos unificados, como se lo denomine, y allí aparecen las posiciones relativas. Chile tiene el salario mínimo mensual más alto en Latinoamérica con $441, Uruguay con 423 segundo, Ecuador con $400 tercero. Viene el resto de países, Bolivia con 309, los vecinos, Colombia con 261, Perú con 257, en el fondo está Brasil con 207 y Venezuela con un valor de equivalente a $1. Pero más allá de esto, estas posiciones relativas son importantes, pues tienen que ver mucho con la competitividad de los países, además de esa intención que tiene el Ecuador de catalizar su economía en buena parte a través de inversión extranjera. ¿Qué es lo que piensa usted como miembro de esta comisión del Consejo Nacional de Trabajo y Salarios, señor Gómez? ¿Es factible realmente y es conveniente para el Ecuador llevar, ya sea en el plazo de 4 años o antes, como aspiran los trabajadores, el salario básico unificado a $500? A ver, yo creo que primeramente sobre el compromiso de campaña, este estuvo claro y también incluía una reforma laboral en materia jurídica, ¿ya? Yo creo que eso es importantísimo reconocerlo. Pero creo que tenemos que tomar otras consideraciones. Por ejemplo, Ecuador tiene $400, y este cuadro es perfecto ahorita, tiene $400 con 40 horas de trabajo a la semana, cuando Colombia y Perú están en 261 y 257, pero con 48 horas de trabajo a la semana. Y si vemos un rubro adicional, ¿cuál es la capacidad de compra de Ecuador, de Colombia y de Perú? Vemos que resulta que esos países tienen mayor capacidad de compra con esos salarios. Entonces, el problema no es salario, el problema es otro tipo de problemas estructurales en la economía. Y precisamente eso es a lo que vamos muchas veces cuando hablamos del tema tributario. Necesitamos reformas tributarias que permitan simplificar y hacer fácil la tributación, depurando impuestos, no poniendo más impuestos. Porque en el momento que ponemos más impuestos, simplemente le sacamos más plata al bolsillo del ciudadano, y este salario de $400, aunque me digan que, y podamos discutir a nivel de asamblea, se va a achicar directa o indirectamente, porque hay impuestos directos e indirectos. Y el otro rubro que sería importantísimo poner en pantalla, o sea, que no lo tenemos a la mano, pero poner en debate, es cuál es la productividad, cuánto se genera en producción por hora en Perú, en Colombia y en Ecuador, para poder tener valores comparables, más allá de que el salario esté en 400 o en, digamos, 260 entre los países vecinos. ¿Por qué los países vecinos? Porque son nuestros principales competidores internacionalmente. Y es por la razón por la cual, y aunque suene a muy antipático decirlo, resulta que es muy atractivo, aunque sea ilegal, traer productos de contrabando de Perú y de Colombia al Ecuador, mermando más y afectando más a la producción local, porque nuestros índices de competitividad están muy golpeados. Señor Gómez de la Torre, me permite, Rosana, sí. Ya hemos googleado, como usted ha sugerido, y tenemos uno de los spots de la campaña presidencial de Guillermo Lasso, que vamos a compartirlo con usted y con nuestros oyentes, a ver qué contenido tiene esto. Comprometo con los trabajadores ecuatorianos que subiremos el salario básico hasta $500 para mejorar la economía de la familia ecuatoriana.
spot de campaña de Guillermo Lasso. ¿Qué le dice esto a usted? Ese dice que subirá hasta $500 y muchas veces en las entrevistas que se daban, Guillermo precisamente aclaraba que era en los 4 años. Los spots de campaña a veces se tienen que acortar ciertos temas y a veces se... Recuerdo algún político que hace algunos años decía que en campaña se puede decir cualquier cosa, pero creo que los ofrecimientos que vamos viendo y que tenían plazo, por ejemplo, el caso de la vacunación, lo ha cumplido a cabalidad y creo que es importante reconocerlo. Ahora, señor Gómez, respecto de estas comparaciones que solemos hacer del salario básico en nuestro país frente a cuánto asciende el salario básico en otros países, sobre todo de Latinoamérica, también es importante hacer otras reflexiones. Como usted ya había manifestado, la capacidad adquisitiva que tienen los ecuatorianos o las posibilidades de acceder a esta canasta básica, pero además hay otra serie de problemas, como es todas las deficiencias en el ámbito de la salud pública y todas las derogaciones que una persona tiene que hacer y muchas de las veces la imposibilidad de acceder a la salud privada por esos elevados costos. El tema de la educación, hay un porcentaje altísimo de estudiantes que no pueden acceder a la educación pública y tienen que muchos casos verse obligados y hacer grandes esfuerzos, por ejemplo, para acceder a las universidades privadas sumamente costosas en nuestro país. Es decir, hay gran cantidad de servicios que son muy, muy costosos y que el sector público no da esa respuesta y que de alguna manera eso no compensa el salario básico unificado o, como usted decía, inclusive el ingreso familiar. Bueno, ahí usted ha mencionado algo que va a ser también un poco sensible de mencionarlo, pero yo creo que también hay una responsabilidad o una corresponsabilidad del mismo Estado, ya que ahí hay que comparar cuánto es los impuestos que se pagan y los beneficios que por estos impuestos se reciben por parte de los ecuatorianos. Porque todo lo que es salud pública, educación pública, bienes y servicios públicos se pagan a través de impuestos y en el caso de gobiernos autónomos descentralizados a través de tasas. Entonces yo creo que ahí también habría que hacer una correlación para ver dónde hay que probablemente ajustar, depurar y corregir el gasto público en relación a lo que estamos viviendo. Señor Gómez de la Torre, sabemos que está usted con el tiempo corto, pero quisiéramos dejarle 2 preguntas antes de que se retire. El dirigente laboral, el señor Erazo, señalaba que se aspira a una elevación no solamente del salario básico unificado, sino a una elevación general de sueldos. Al indagarle de qué es lo que estaba hablando, él señala que debería actuarse también, y es el pedido de los trabajadores, en las tablas sectoriales. Señala que prácticamente estas no se han movido en más de una década. ¿Se ha planteado efectivamente esto ante el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios? ¿Y qué es lo que piensa usted? Y el otro aspecto que quisiera que no deje de contestarnos es ¿por qué razón, qué argumentos se han dado para que el día de hoy no tenga la segunda sesión el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios? Realmente, comienzo por la segunda, no tenemos una respuesta clara, sino por una solicitud del ministro que por favor, por asuntos de agenda, de algún tema más de otra índole, se postergue. Con respecto al tema sectorial, pues a mi amigo Nelson, pues recordarle que las tablas sectoriales tienen un factor de correlación porcentual. Entonces, cuando sube la remuneración básica unificada, todas las tablas se ajustan a eso para arriba. Todas. Y si hay algunas que quedaron por debajo, pues también se ajustan. Entonces, más bien, ese es un tema que sí se está ajustando. Y el año 2020, bueno, fue un año completamente atípico y del 2019 hubieron otro tipo de complicaciones que no se llamaron. Sin embargo, antes de eso, se han venido reuniendo las comisiones sectoriales regularmente. Más allá de los acuerdos que hayan llegado internamente, sí han estado reuniéndose, al igual que las mesas técnicas. Lo que yo le mencionaba es que podemos subir el salario por decreto y digamos que ya no sea a 500, pongámoslo en 5,000. De pronto la cosa se vea mejor así. El problema no es ese. El problema es cuánto se produce por hora trabajada, porque el salario debe estar en contraprestación no solamente de un trabajo, sino de una producción. Y con eso lo que podríamos hacer es quebrar a más empresas, como ha pasado en años anteriores, y no quiero hacer referencia al 2020,
sino ha venido un tema de destrucción sistemática del empleo desde el año 2015. Entonces, no es solo un tema de salario, también es un tema de productividad laboral y de competitividad, como bien lo mencionaron ustedes mismos. Entonces, el salario es un factor, pero si no se comparte con los otros factores, lo que vamos a terminar haciendo es tener un salario nominal muy bonito, pero más gente en el desempleo. Y eso es lo que no se busca. Creo que este es un momento importante para el país, venimos debatiéndolo por años, porque la crisis económica no venía arrastrada desde antes, la pandemia completó la crisis, pero sí creo que es importante no solamente hablar de salario, sino de generación de empleo pleno. Y yo a los sindicatos, con todo el respeto y aprecio que les tengo, pues no les oigo hablar de cómo vamos a generar empleo pleno, porque ahí es donde no hay el tema. Vamos a generar empleo pleno creyendo que vamos a seguir con las mismas reglas y las mismas formas de trabajo de finales del siglo XIX. El mundo ha cambiado, el mundo es otro, y la pandemia nos cambió muchísimo más. Volviendo a las insinuaciones, y con esto terminamos, señor Gómez de la Torre, a las insinuaciones del dirigente sindical. ¿Qué pasa con la Central Unitaria de Trabajadores del Ecuador, la CUT, que dice el sindicalista, el señor Erazo, de que tiene una posición mucho más importante que cualquiera de los otros sindicatos? Esta organización sindical, la CUT, fue efectivamente una configuración que se hizo dentro del correísmo y era una organización sindical afín al correísmo. A ver, la CUT tiene su origen y nació. Ya no voy a entrar en ese detalle. Pero está vigente, está presente y está legalmente validada. De igual manera que está legalmente validada de igual manera que está la CEOLS, la CEDOCUT y las demás. Es un tema de que las organizaciones sindicales y el Frente Unitario de Trabajadores, que lamentablemente no tiene personería jurídica, pero aglutina gente, que se pongan de acuerdo y deleguen a la gente para el Consejo Nacional del Trabajo. Hace 3 años se excluyeron de participar. Ellos solitos dijeron que no querían participar. Y este año tampoco presentaron candidaturas y tampoco presentaron delegados. Entonces, si no participan, es porque imagino que están de acuerdo con los delegados. O lo que pasa es que quieren ir las diferentes personas. Cuando estamos trabajando en entidades gremiales y hablamos cámaras de industrias, comercio, agricultura, turismo, transporte liviano, transporte pesado, transporte de pasajeros, camaroneros, atuneros, escoja, maiceros, de una forma u otra nos ponemos de acuerdo y decidimos los delegados. A veces tenemos discusiones, claro que tenemos discusiones al interno, pero esas discusiones las guardamos para... La ropa sucia se lava en casa, como se dice. Nosotros lavamos nuestra ropa sucia en casa y tenemos una posición sólida, frontal, directa y buscando soluciones, como digo, no solamente para el sector empresarial, para el sector trabajador, viendo compensaciones y viendo equidades, pero también principalmente buscando espacios para ese 70% de gente que no tiene empleo pleno. Y esa parte yo creo que sí nos debe los sindicatos. ¿Por cuántos años está usted como representante del sector ante el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios? Yo estoy en estos 5 años, para serle muy franco, en 3 elecciones distintas. Uh-huh. ¿Y está con la representación hasta cuándo? Acabamos de renovar las representaciones por 2 años. Bien. Muchísimas gracias al señor Rodrigo Gómez de la Torre. Él es miembro de la Cámara de Agricultura y miembro del Consejo Nacional de Trabajo y Salarios, con esta última información que acaba de darnos, renovado por un periodo más de 2 años.